Buenas tardes. Continuando con nuestras clases de Bioquímica Clínica 2, hoy vamos a ver el tema líquidos de punción. ¿Cuáles son los tipos de líquidos de punción? Los líquidos de punción son muestras únicas que deben procesarse lo antes posible. Son ultrafiltrados del plasma. Incluyen el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, el líquido pericárdico, el líquido peritoneal o ascítico y el líquido pleural. Dentro de estos, los líquidos serosos son aquellos que se encuentran entre dos membranas serosas. Tienen volumen escaso y su función es lubricar ambas membranas. Estos son el líquido pericárdico, el líquido peritoneal o ascítico y el líquido pleural. Comencemos con el estudio del líquido cefalorraquídeo, LCR. El líquido cefalorraquídeo se forma principalmente en los plexos coroideos. También hay un origen extracoroidal. El volumen normal en el adulto es de 150 mililitros, que se forman aproximadamente 500 mililitros por día, lo que indica que se renueva unas 4 a 5 veces. La velocidad de formación es aproximadamente 0,34 mililitros por minuto. En el caso de los neonatos, el volumen está entre 10 y 60 mililitros. Las funciones que cumple el líquido cefalorraquídeo es protección del sistema nervioso central de fuerzas externas que tienden a agredirlo. Constituye el medio interno del sistema nervioso central. Actúa como un mecanismo tipo linfático, depurando metabolitos de excreción del sistema nervioso central. Transporta en el cerebro sustancias inmunomoduladoras y mantiene la presión intracraneana. En relación a la barrera hematoencefálica, este concepto se origina en la impermeabilidad del tejido nervioso a ciertas sustancias de la sangre. Tiene como función primaria controlar el medio interno del cerebro, y esto se realiza restringiendo el paso de sustancias potencialmente tóxicas y permitiendo el paso de nutrientes esenciales. Actúa también como barrera física, permitiendo el paso de moléculas solubles en lípidos y restringiendo el paso de iones y otras sustancias que son solubles en agua. Los factores que determinan el pasaje de sustancias a través de la barrera hematoencefálica son el tamaño molecular, la solubilidad, la afinidad por los tejidos, el metabolismo propio de cada sustancia, los niveles de concentración a ambos lados de la barrera hematoencefálica y el transporte que puede llegar a ser facilitado o activo. La punción lumbar está indicada para fines diagnósticos, pero también puede tener un fin terapéutico, ya que puede administrarse medicación de manera intratecal y también realizar una descompresión en el caso de hidrocefalia. Para el diagnóstico de infecciones del sistema nervioso central, procesos vasculares, procesos inflamatorios y para identificar la naturaleza del líquido de secreción ótica o nasal. La toma de muestra se realiza por punción lumbar. En adultos entre la tercera y cuarta vértebra lumbar y en niños entre la cuarta y quinta vértebra lumbar. El volumen mínimo a tomar es entre 2,5 a 3 mililitros en niños y 7 mililitros en adultos. La muestra se recibe en 3 tubos. Un tubo seco estéril para estudio bacteriológico, un tubo seco para estudios físico-químicos o inmunológicos, un tubo conecta para el estudio citológico.
Las indicaciones de punción se dan en un síndrome meningio, en fiebre de origen desconocido, para el estudio de enfermedades desmielinizantes, para el control de pacientes oncohematológicos, en el caso de neurosífilis y en el caso de sospecha de hemorragia subaracnoidea. En condiciones normales, el líquido cefalorraquídeo aparece claro, incoloro y con una consistencia comparable a la del agua. El hallazgo de leucocitos en una concentración más de 200 células por milímetro cúbico o de eritrocitos mayor que 400 células por milímetro cúbico puede enturbiar el líquido cefalorraquídeo, aunque también el enturbiamiento, se presenta en presencia de microorganismos. En cuanto al recuento celular, es importante efectuar el recuento celular lo antes posible, después de su obtención, pues los leucocitos pueden lisarse en un lapso de 2 horas a temperatura ambiente. El número total de células considerado normal en el líquido cefalorraquídeo es hasta 5 por milímetro cúbico. En los niños, el límite superior es de 20 células por milímetro cúbico. El predominio es mononuclear. La presencia de granulocitos y eritrocitos es anormal. Con relación a la glucorraquia, la glucosa ingresa al líquido cefalorraquídeo mediante difusión y transporte activo. Entonces, los cambios en la glucemia no se reflejan sino transcurridos de 30 a 90 minutos. Es conveniente entonces determinar la glucemia 2 horas antes de la punción lumbar y el valor normal de la glucorraquia será 2/3 respecto al valor de esta glucemia basal. Los valores oscilan entre 0,4 a 0,7 gramos por litro, o sea, entre el 60 al 80% del valor en sangre. Con relación a la proteinorraquia, dada que las proteínas son moléculas grandes que no cruzan la barrera hematoencefálica, su concentración normal en el líquido cefalorraquídeo es inferior a 1% de las proteínas plasmáticas y oscilan entre 0,15 y 0,45 gramos por litro en adultos. Los recién nacidos tienen valores relativamente elevados de proteínas en cefalorraquídeo y adquieren el valor de adulto entre los 3 a 6 meses. La proteinorraquia es el indicador más sensible de patologías del sistema nervioso central. En condiciones normales, toda la población celular es mononucleada, comprendiendo 2 tipos de células, los linfocitos entre un 80-90% y monocitos entre un 10 a un 20%. Aquí tenemos un esquema interpretativo del análisis del líquido cefalorraquídeo. En la meningitis bacteriana, el líquido cefalorraquídeo se encuentra turbio, la presión está aumentada y en el examen microscópico se demuestra un aumento del número de células, casi todas polinucleares. El examen químico pone en evidencia un aumento del contenido de proteínas y lactato y una disminución de la glucosa. En el caso de una meningitis viral, el aspecto del líquido es claro, la presión es ligeramente aumentada, las proteínas aumentadas discretamente, las células en el citológico aumentadas casi exclusivamente a expensas de los linfocitos. La glucosa es normal, al igual que el lactato. En una meningitis tuberculosa, el líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto claro, la presión está aumentada. Presenta hipoglucorraquia. En el líquido existe un aumento generalmente acentuado de proteínas y también de lactato. El aumento celular de este líquido es moderado y a expensas de los linfocitos.
Aquí observamos una citología de meningitis bacteriana. Se ve un aumento de leucocitos con predominio de neutrófilos. Es importante poder diferenciar si se trata de una punción traumática o de una patología sangrante. Primero, el aclaramiento gradual al realizar la punción. En el caso de la hemorragia, el color es igual en los tres tubos. Si es una punción traumática, hay variaciones en el color. Segundo, con relación a la coagulación. Es posible en líquidos de punción traumática cuando la cantidad de glóbulos rojos es mayor a 200.000 por milímetro cúbico. En el caso de la sangre hemorrágica, al entrar en la cavidad se defibrina y no coagula. Tercero, se observa xantocromía en el sobrenadante de centrifugación en el caso de una hemorragia. Si el sobrenadante es límpido, se trata de una punción traumática. En ambos casos el sedimento es hemático. En cuanto al examen microscópico, al ingresar los glóbulos rojos en una hemorragia, no se reconocen como propios y se activan los macrófagos. Comienza la degradación de la hemoglobina y los hematíes pierden su color característico y aparecen como vacuolas en el citoplasma de los macrófagos. La destrucción del estroma comienza 4 días después y allí aparecen los primeros gránulos de hemosiderina en el citoplasma del fagocito. Son gránulos color pardo oscuro. La hemoglobina se almacena como hemosiderina, que contiene hierro, o como hematoidina sin hierro. La hematoidina es depositada en el citoplasma como gránulos amarillo-pardos o como cristales rojo brillantes. En la hemorragia subaracnoidea se observan entre 2 a 4 horas glóbulos rojos crenados, porque no hay proteínas que los estabilicen en su membrana. Pero esto no es útil para la diferenciación, no es patognomónico. A las 48 horas aparecen los eritrófagos. Entre 2 días y 2 meses los gránulos de hemosiderina. Y entre 2 y 4 semanas los cristales de hematoidina. En esta foto observamos los cristales de hematoidina. ¿Cuáles son las determinaciones químicas para el estudio del líquido cefalorraquídeo? Glucosa. El líquido cefalorraquídeo oscila entre 0,4 a 0,7 gramos por litro, equivalente al 60 a 80% del valor en sangre. Es conveniente determinar la glucemia 2 horas antes de la punción lumbar y el valor normal de la glucorraquia será 2/3 respecto a la glucemia basal. Disminuciones de la glucosa en LSR se observan en meningitis bacterianas y meningitis por tuberculosis. En las víricas la glucosa es normal. También se observa en casos de hipoglucemia sistémica, hemorragias subaracnoides. La hiperglucorraquia se observa en pacientes con hiperglucemias. Estudio de las proteínas en líquido cefalorraquídeo. La utilidad del estudio de las proteínas en líquido cefalorraquídeo es para evaluar el grado de lesión de la barrera hematoencefálica y para detectar procesos degenerativos y destructivos del sistema nervioso central. La composición de proteínas en LSR es predominantemente albúmina, 80% derivada del plasma. Hay un cerca de 20% de síntesis intratecal de proteínas. Podemos realizar una electroforesis para la investigación de bandas oligoclonales en la zona de las inmunoglobulinas. Aparecen bandas características del líquido cefalorraquídeo, como son la prealbúmina y la beta-2 transferrina.
se utiliza la relación albúmina-líquido cefalorraquídeo sobre albúmina en suero como parámetro de integridad de la barrera hematoencefálica. Si este índice es superior a 14, indica deterioro de la barrera hematoencefálica. También puede calcularse la relación de inmunoglobulinas en cefalorraquídeo sobre inmunoglobulinas en suero, cuyo aumento indica síntesis intratecal de inmunoglobulina G, como ocurre en la esclerosis múltiple. El valor normal de esta relación es de 3 a 8. ¿Cuáles son las causas de aumento de proteínas en líquido cefalorraquídeo? Pueden deberse a incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, a una disminución de la resorción de las vellosidades aracnoideas, a una obstrucción mecánica del flujo del cefalorraquídeo por encima del sitio de punción, por ejemplo tumores o abscesos. También puede haber un incremento en la síntesis de inmunoglobulina G, como en neurosífilis y esclerosis múltiple, y también un aumento de inmunoglobulina G y permeabilidad sangre LSR, como ocurre en el síndrome de Guillain-Barré. Aquí observamos un resumen de las dos determinaciones químicas más importantes en el estudio del líquido cefalorraquídeo, que son la glucosa y la proteinorraquia. En cuanto a la glucosa, tener en cuenta compararla con los niveles de glucemia 2 horas previas a la punción lumbar. La importancia del valor disminuido en líquido cefalorraquídeo, que se atribuye a patologías como neurosífilis y meningitis bacterianas, donde en algunos casos es no dosable. Con relación a las proteínas, es el indicador más sensible de patología en el sistema nervioso central. Tener en cuenta que la integridad de la barrera hematoencefálica y el flujo global del líquido cefalorraquídeo determinará el contenido de proteínas en este. Los métodos de detección son el de Trinder para el caso de la glucosa y un método colorimétrico con rojo de pirogalol molibdato para el caso de las proteínas en cefalorraquídeo. Es muy importante tener en cuenta que cuando la extracción ha sido dificultosa o la muestra resulta escasa, debe priorizarse en la solicitud médica qué análisis es el más relevante, a fin de no agotar la muestra en determinaciones menos importantes para el diagnóstico. Vamos a hablar ahora del líquido articular o sinovial. El líquido articular es un ultrafiltrado del plasma que contiene altas concentraciones de ácido hialurónico y baja celularidad. El mayor volumen se encuentra en la rodilla, aproximadamente 3,5 mililitros. Ya más que este volumen indica patología. El líquido sinovial en condiciones normales no coagula. Si hay un coágulo, es sugestivo de un proceso inflamatorio. Se sugiere tomar la muestra con heparina como anticoagulante, ya que otros interfieren en el análisis de los cristales. Se debe conservar a 4 grados centígrados y hacer el estudio citológico antes de las 2 horas post-extracción. Se sugiere el uso de heparina sódica en el momento de la artrocentesis, ya que algunos otros anticoagulantes pueden inducir alteraciones en los cristales. Hay 3 indicaciones en el estudio del líquido sinovial. Primero, distinguir enfermedad inflamatoria de no inflamatoria. Segundo, detectar e identificar cristales en las enfermedades que lo forman. Tercero, identificar agentes infecciosos en la artritis séptica. También es de utilidad la descompresión en la articulación y la administración de fármacos en el momento de la punción.
examen del líquido sinovial se realiza a través de la búsqueda de características macroscópicas, la realización del recuento celular total y diferencial, las determinaciones químicas, inmunológicas, el estudio de los cristales y el análisis bacteriológico. Aquí observamos los parámetros que estudiamos en el líquido sinovial. El recuento de leucocitos debe ser inferior a 200 milímetros cúbicos con predominio de monocitos y polimorfolucleares. Las proteínas se encuentran en un valor entre 10 a 20 gramos por litro. En el caso de la glucosa, su valor es similar al del plasma y está disminuido en procesos inflamatorios. También podemos determinar LDH, ácido úrico, adenosina deaminasa, lípidos. Realizar también estudio de cristales, si es necesario con microscopio óptico de luz polarizada. También podemos realizar un estudio bacteriológico, donde los gérmenes más comunes son el gonococo, que se presenta como diplococos gram negativos debido a la Neisseria gonorrhoeae, y también el Staphylococcus aureus, que es un microorganismo gram positivo. En este cuadro se indican las características normales del líquido sinovial y sus alteraciones patológicas en cuanto a las características de su aspecto macroscópico. Aquí observamos las características normales y patológicas del líquido sinovial en varias situaciones clínicas. Por ejemplo, dentro del grupo 1, situaciones no inflamatorias, grupo 2, situaciones inflamatorias y grupo 3 debido a un líquido sinovial de características sépticas. Aquí observamos imágenes de cristales del líquido sinovial en fresco a la izquierda y con luz polarizada, el de la derecha. Son cristales de ácido úrico de una muestra de líquido sinovial vista con luz polarizada. Aquí podemos observar las características del líquido sinovial normal y en diferentes patologías, en cuanto a su aspecto, viscosidad, celularidad, cantidad de polimorfonucleares, presencia de cristales y el cultivo. Vayamos al estudio de los líquidos serosos. Estos son ultrafiltrados del plasma y están incluidos en este grupo los líquidos acítico, pleural y pericárdico. Se encuentran en un espacio virtual entre dos membranas y facilitan el movimiento del epitelio de las cavidades serosas. Cada cavidad está recubierta por dos membranas, la parietal y la visceral, que se encuentra contra el órgano. Cada membrana se compone de tejido conectivo que contiene numerosos capilares y linfáticos y una capa superficial de células mesoteliales aplanadas. Células que forman un epitelio plano con microvellosidades que tapizan las cavidades serosas. Existen 4 factores de importancia en la formación del líquido: la presión hidrostática capilar, la presión oncótica plasmática, la permeabilidad capilar y la reabsorción linfática. En la cavidad torácica, el líquido se forma a nivel de la pleura parietal debido a que la elevada presión hidrostática de la circulación sistémica excede la presión oncótica. El líquido es reabsorbido por la pleura visceral, en donde la presión oncótica capilar excede la baja presión hidrostática de la circulación pulmonar. Una parte del líquido es reabsorbida por los linfáticos. Normalmente existen menos de 10 mililitros de líquido pleural. Más de 300 mililitros se necesitan para ser detectados por radiografía.
20 y 50 mililitros de pericárdico y 100 mililitros de peritoneal, más de 500 para ser detectados por radiografía. Los derrames aparecen cuando los mecanismos fisiológicos normales responsables de la formación o absorción del líquido se encuentran alterados. Los líquidos pueden ser trasudados o exudados y también pueden ser quilosos o pseudoquilosos. Los trasudados son líquidos no inflamatorios producidos por alteración en la presión hidrostática o en la presión oncótica. Al aumentar la presión hidrostática o disminuir la presión oncótica, hay salida de líquido hacia la cavidad y aparece el derrame. Ejemplo, en el caso del síndrome nefrótico, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la cirrosis hepática. Con relación a los exudados, son líquidos inflamatorios producidos por aumento de la permeabilidad capilar secundario a enfermedades que afectan directamente a la superficie de las cavidades. Los criterios de Light permiten clasificar al derrame en exudado y trasudado a través de la medición de diferentes parámetros. En el trasudado, la membrana capilar se encuentra íntegra. Las proteínas no atraviesan fácilmente. No pueden pasar en la misma concentración que en plasma. La glucosa filtra sin ningún problema. Pasa en la misma concentración que en la sangre. La LDH ubicada intracelular solo se elimina si hay lisis celular. Por ser una proteína, no atraviesa la membrana capilar fácilmente. En el exudado, al aumentar la permeabilidad capilar, se pueden filtrar entre los espacios laxos de las células endoteliales. En el contexto de la inflamación, las membranas celulares se encuentran más permeables. Entonces aumenta el ingreso de líquido intracelular, aumenta la turgencia y la destrucción celular. Los glóbulos blancos se destruyen y liberan su contenido de LDH. Las proteínas atraviesan sin dificultad las membranas. Tenemos células o microorganismos que poseen un metabolismo que consume la glucosa, entonces esta disminuye. En los criterios de Light se determina la LDH y las proteínas en líquido y en plasma. Si la relación LDH líquido sobre LDH plasma es menor a 0,6, estamos frente a un trasudado. La LDH en el líquido, en ese caso, es menor que en suero. La relación de proteínas líquido sobre proteínas plasma es menor a 0,5, es decir, son bajas en el líquido. En el caso del exudado, la relación LDH líquido sobre LDH plasma es mayor a 0,6. La LDH está aumentada en el líquido. Al igual que las proteínas cuya relación proteína líquido sobre proteína plasma, en este caso será superior a 0,5. Células neoplásicas. El aspecto lechoso indica un derrame de tipo quiloso o pseudoquiloso. Se determinan triglicéridos, que en el quiloso son de 2 a 8 veces el valor del suero, mientras que en el pseudoquiloso el valor es menor que el de suero, y también colesterol, que en el quiloso tiene menor valor que en el sérico y en el pseudoquiloso mayor valor que el colesterol sérico. El aspecto verdoso indica bilis, debido a pancreatitis aguda o también colecistitis. Un líquido hemático
puede deberse a una punción traumática, a un traumatismo por lesión de vasos grandes. El recuento celular normal de un líquido ascítico es hasta 500 células por milímetro cúbico. En el caso de la peritonitis bacteriana espontánea, el recuento es mayor a 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico. En este caso se comienza el tratamiento empírico. El gradiente cero ascítico de albúmina se obtiene restando el valor de albúmina sérica menos la albúmina del líquido ascítico en muestras obtenidas el mismo día. Si este valor da menor que 1,1, el líquido representará un exudado. Si este valor es mayor o igual a 1,1, será un trasudado. Aquí observamos causas de hipertensión portal, aquellas que tienen un gradiente mayor o igual a 1,1, que corresponden a trasudados, y causas de un gradiente menor a 1,1 que corresponde a exudados. En este cuadro resumimos las características del exudado y del trasudado. Por otro lado, frente a fístulas urinarias o intestinales, o en el caso de una punción de vejiga o intestino, existen parámetros para identificar la muestra obtenida. Si los niveles de urea y creatinina del líquido son superiores al suero, entonces hablamos de una fístula urinaria. En el caso de una fístula intestinal, la fosfatasa alcalina en el líquido será mayor que en el suero. Y si observamos al microscopio, aparecerán fibras vegetales en el líquido. Las fístulas pueden ser congénitas o adquiridas, por ejemplo, por cirugías, traumatismos, enfermedad de Crohn, procesos inflamatorios, obstrucción, radiación, neoplasia, etc. Bueno, hablemos ahora del líquido pleural. En condiciones normales, el espacio pleural contiene entre 10 a 15 mililitros de fluido. Se considera patológico un volumen de líquido que puede ser detectado radiológicamente. Las muestras a obtener en la toracocentesis serán un tubo con EDTA para un recuento citológico, un tubo seco para estudios de química, un tubo estéril para bacteriología y una jeringa heparinizada en anaerobiosis para determinar el pH. El recuento celular normal es menor a 1000 células por milímetro cúbico. En el estudio del líquido pleural se observa su aspecto y su color. Se realiza un recuento total y diferencial de células y pruebas químicas que permitan diferenciar exudado y trasudado. El pH es útil en el diagnóstico diferencial de exudados. Un derrame pleural paraneumónico es aquel que se asocia a una neumonía bacteriana, a un absceso pulmonar o a branquiectasis infectadas. Con un pH menor a 7,2, en estos casos es indicación de drenaje. En los derrames por rotura esofágica, el pH será menor a 6,3. La determinación de amilasa en líquido pleural orienta hacia enfermedad pancreática si el valor es elevado. Aquí tenemos un cuadro diferencial de las determinaciones de laboratorio que nos permiten la clasificación de exudado y trasudado en líquido pleural. Si el líquido es hemorrágico, se debe realizar un hematocrito para descartar la existencia de un hemotórax. Si la presencia de sangre es debida a la toracocentesis, el grado de coloración durante la aspiración no será uniforme,
observándose un aclaramiento progresivo durante la obtención del líquido. Si el líquido es hemorrágico, concentración de eritrocitos superior a 100.000 células por milímetro cúbico, se debe medir su hematocrito. Si el hematocrito es superior al 50% del hematocrito de sangre periférica, es diagnóstico de hemotórax. Un líquido hemorrágico sugiere la presencia de una neoplasia, un traumatismo o una embolización pulmonar. El aspecto lechoso indica un derrame de tipo quiloso o pseudoquiloso. Se determinan triglicéridos, en el quiloso de 2 a 8 veces el valor del suero y en el pseudoquiloso menor contenido que en suero, y colesterol, que en el quiloso es menor que el valor sérico y en el pseudoquiloso mayor que el valor sérico. Para diferenciar un derrame quiloso de un empiema, centrifugando la muestra, se obtiene un sobrenadante claro con un pellet de glóbulos blancos en el caso del empiema, y en el caso del derrame quiloso o pseudoquiloso, el sobrenadante será turbio. En relación al líquido pericárdico. El pericardio es el espacio que queda entre las dos capas serosas que recubren el corazón. Contiene un volumen de líquido virtual denominado líquido pericárdico. El líquido pericárdico es un ultrafiltrado del plasma, cuya formación está influenciada por el equilibrio entre presiones osmótica e hidrostática y la permeabilidad capilar. La pericarditis es la inflamación de las membranas del espacio pericárdico, que puede presentarse de forma aguda o crónica, y se asocia con la acumulación de líquido. La toma de muestra se debe realizar por punción y se recoge líquido en 3 tubos, para el examen citológico, para el examen físico-químico y para el cultivo microbiológico. El punto de corte es de 1000 células por milímetro cúbico. Bueno, las células comunes en estos líquidos, aquí tenemos células benignas no leucocitarias, como las células mesoteliales, que tienen un núcleo central redondo con cromatina laxa, un citoplasma prominente y un aspecto que nosotros denominamos de huevo frito. Es frecuente encontrar células mesoteliales binucleadas y solo se encuentran en las membranas serosas. Con relación a las células sospechosas de malignidad, suelen verse vacuolización. En el fresco se ven grupos celulares compactos y tridimensionales. Nunca se hace diagnóstico en fresco de células tumorales. Las células mesoteliales reactivas pueden disponerse en grupos y es difícil diferenciarlas de células malignas. Células malignas se ve vacuolización. La característica principal es la anisocariosis con núcleos de diferentes tamaños. Suelen también tener nucleolos múltiples e irregulares y pleomorfismo. La coloración específica para diferenciarlas es la coloración PAP, que la realiza anatomía patológica. Aquí observamos lo que tenemos que tener en cuenta dadas las relaciones de proximidad cuando realizamos una punción. Frente a una perforación esofágica debemos determinar pH y amilasa que serán de utilidad. En una perforación intestinal realizamos dosaje de fosfatasa alcalina y frente a sospecha de perforación vesical serán útiles las determinaciones de urea y de creatinina en el líquido obtenido. ¿Cuáles son los marcadores de órgano entonces? La amilasa, frente a un derrame pleural que acompaña rotura esofágica, debe determinarse y también el pH.
La fosfatasa alcalina es un marcador enzimático de procesos que afectan el intestino delgado. Aumentos de más de 100 veces en suero. Aparecería en una perforación intestinal. La urea y creatinina diferencian las roturas vesicales. Los marcadores tumorales dan alguna información acerca del posible origen del derrame. Tenemos el antígeno carcino embrionario, el CA125, marcador de ovario y trompas, CA15-3 y CA549. Otra de las determinaciones útiles es la adenosina desaminasa, ADA, una proteína producida por las células del organismo que está relacionada con la activación de los linfocitos. Muchas gracias.